Este coloquio de residentes y exiliados bolivianos me ha pedido que hablemos de Bolivia frente a la electoralización. Lo que está pasando hoy día en Bolivia es una maniobra de la dictadura de Evo Morales que la denominamos electoralización del país. ¿Qué es la electoralización? Es el adelantar el proceso electoral para que el pueblo boliviano se vea constreñido a ocuparse de eso, de las elecciones, con dos propósitos. El primero es el de tapar rápidamente el gran fracaso de la demanda marítima de la dictadura de Evo Morales en La Haya, esa tremenda situación en la cual el pueblo boliviano, de la mano de la dictadura, ha sufrido una derrota. La derrota es en verdad de la dictadura, pero hemos perdido por segunda vez el mar. Es una responsabilidad histórica de Evo Morales y de los cómplices que lo acompañaron en esta maniobra publicitaria que no tenía ningún sentido. Carlos Mesa, Rodríguez Belcé y el conjunto de gente que se prestó a esa situación, que tienen que rendirle cuentas al país. Pero para tapar eso, han electoralizado Bolivia. Y el segundo propósito, además de tapar la maniobra fracasada de La Haya, de la electoralización, es legitimar paulatinamente a Evo Morales para habilitarlo en el proceso electoral, a efecto de que con el sistema que tiene montado gane, entre comillas, las elecciones del 2019. Como sabemos, Evo Morales está impedido de ser candidato. El mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016, 21F, es no más candidaturas para el dictador Evo Morales, pero él ya ha transgredido esa situación con la manipulación y la sentencia infame que su Tribunal Constitucional ha dictado diciendo que tiene el derecho humano de ser candidato. Eso sí que es una atrocidad jurídica vergonzosa, señalada como vergüenza y como delito en todo el mundo, porque no se puede alegar el derecho humano de un individuo violando el derecho humano de los más de 10 millones de habitantes que tiene Bolivia. Como eso no tiene asidero y está colgado de la mentira y de la falsedad en la que muy débilmente se protege, Evo Morales ha emprendido un proceso de buscar legitimarse y de incorporarse al proceso electoral. Por eso han hecho la denominada modificación de ley de partidos políticos, llevando a las elecciones internas una suerte de primarias, para que ahí aparezca Evo Morales como candidato del MAS. Por eso se ha procedido ya a la reinscripción que ha terminado hace poco, y en ese proceso Evo Morales va a ir apareciendo, como lo hace ya en una cantidad de encuestas, donde se pone el nombre de Evo Morales como candidato cuando en verdad nunca debería estar ahí, nunca debería existir, porque la persona que no puede candidatear no puede ser considerado para tomar muestras de encuesta. Pero como todo el aparato está funcionando en esto que denominamos electoralización, estamos simplemente viendo que con prensa, con encuestas, con inscripciones, y después, cuando se presenten los candidatos a las elecciones internas de los partidos, Evo Morales va a ir apareciendo, y ese es el proceso de legitimación que están buscando con la electoralización del país. En este marco de referencia, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer Bolivia? ¿Qué tienen que hacer los bolivianos que no quieren más Evo, que quieren retornar a la democracia y que quieren ponerle un punto final a la dictadura que se ha instalado en nuestro país y que no es otra cosa que una de las dictaduras del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, una de las dictaduras de este sistema integrado por Cuba, Venezuela, Nicaragua, donde está Bolivia como país satélite, que ha roto la democracia, que viola los principios fundamentales, que ha liquidado la República de Bolivia y que ha instaurado un narcoestado, que es conocido por todo el mundo y que está siendo cada vez más señalado. En esta situación, lo que yo creo que debemos hacer los bolivianos es un gran proceso de unidad para recuperar la democracia. No es unidad para ir a elecciones, no se trata de un frente único para ir a la elección de Evo Morales y ponernos en el escenario de que, como ha sucedido en Venezuela,
haya fraude electoral y él produzca un triunfo, entre comillas. No se trata de unidad electoral, se trata de unidad nacional para recuperar la democracia, la unidad del pueblo boliviano, más allá de ideologías, más allá de candidaturas, más allá de posiciones personales o políticas, para primero recuperar la democracia, que quiere decir libertad, quiere decir participación, quiere decir respeto a la ley, quiere decir el conjunto de fundamentos de vigencia del Estado de Derecho, jueces, cortes electorales imparciales, condiciones de transparencia para las elecciones, o sea, recuperar la democracia y recuperar la democracia, disputar el poder entre gente, entre partidos, entre grupos que tengan igualdad de opciones y que no estén compitiendo contra el candidato del régimen, que no es candidato, sino el ganador seguro de ese proceso de simulación. Para lograr este proceso de unidad, en el momento en el que esta maniobra de la electoralización se ha planteado, los partidos, las plataformas, los movimientos cívicos y todas las agrupaciones que participan en el quehacer político boliviano tienen dos opciones. Tienen la opción de ser cómplices de la electoralización. Tienen la opción de seguir la maniobra y la jugada de Evo Morales, consciente o inconscientemente, a sabiendas o simulando que no están entendiendo la movida, pero formando parte de la maniobra y de la estrategia dictatorial de electoralizar el país. Eso quiere decir presentar candidatos, eso quiere decir seguir el juego de Evo Morales. La otra opción es la opción de romper la electoralización, de en el momento, como ya está sucediendo, que Evo Morales se presente como precandidato del movimiento al socialista o en cualquier otra forma de candidatura. Ese es el momento de quiebre para que los verdaderos defensores de la democracia y de la libertad en Bolivia se separen de toda posibilidad electoral. La gente que después de que aparezca formalmente Evo Morales como precandidato o como candidato, continúe sosteniéndose como candidato a las elecciones del 2019, está haciéndole el juego, es parte del proceso de la dictadura y más que cómplice está integrado a ese proceso de simulación. En ese momento lo que hay que hacer es simplemente separarse de ese proceso, acusar la maniobra dictatorial y buscar en la defensa del 21F, del no es no, el insistir en que Evo Morales no puede ser candidato. Y si es candidato, no habrán candidatos en esa elección. Hay que forzar al dictador Evo Morales, si persiste en ser candidato, en ser el único candidato en su elección, señalando a todos los demás posibles candidatos que no deben presentarse en respuesta y en defensa de la democracia en Bolivia, y que si se presentan son candidatos funcionales para un seguro triunfo fraudulento del dictador Evo Morales. Paso seguido a esa situación, si Evo Morales persiste en mantenerse en esa candidatura, que tendrá que ser candidatura única para señalar cómo en Bolivia existe una dictadura, hay que generar una gran movilización nacional en base a las plataformas y a los partidos y a los movimientos cívicos que defienden la democracia para ir a la abstención en el proceso electoral de Evo Morales. Cuando se hace una elección para simular, para prorrogar un dictador, para engañar el voto y la decisión del pueblo, esa elección no es tal y por lo tanto tiene que ser castigada con abstención. Las elecciones, para ser tales, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana y de acuerdo a las reglas de la democracia, tienen que ser periódicas, justas, libres, transparentes, fundadas en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía popular. Y la elección que Evo Morales tiene preparada para el 2019 no tiene ninguno de esos elementos, que son violados desde el principio por el hecho de que él es un no candidato que está metiéndose en ese proceso electoral y al hacerlo lo está convirtiendo en un show, en una puesta en escena, en una farsa dictatorial de la que ni los partidos políticos democráticos, ni los candidatos
que se precien de defender la democracia en Bolivia, ni los ciudadanos podemos participar. Resumiendo, frente a la electoralización que lleva adelante el régimen dictatorial de Evo Morales, los bolivianos hemos de estar alertas para que el momento en que se inscriba como precandidato, ese es el momento de quiebre, y en ese momento hay que separar las aguas. Quienes queden en la farsa y en la simulación de la electoralización irán con él a ese proceso, pero los partidos políticos, candidatos y ciudadanos y movimientos que defiendan la democracia tendrán que señalar en ese momento que no hay posibilidad de participar en la farsa del dictador Evo Morales. Muchas gracias.